hablar acerca de las propiedades generales de las disoluciones acuosas. Una de las propiedades es la homogeneidad, lo que significa que tiene una composición uniforme en toda su extensión. El color y el sabor también es un cambio, y es un cambio y una característica general de ella. Y un ejemplo podría ser cuando hacemos agua de sabor con un sobre de un saborizante que está en polvo y lo batimos. Cambia tanto de color y obtiene un sabor el agua que es neutra. La conducción de electricidad. Normalmente esto sucede cuando hay una mezcla que está ionizada y disociada. Un ejemplo podría ser el agua de mar, que es agua, H2O, y cloruro de sodio, NaCl. Los iones de cloruro de sodio ayudan mucho a la conducción de las cargas eléctricas, lo que no sucedería en agua pura. El pH, tanto si tiene un pH ácido que es de 7 para abajo, o una pH de base que es de 7 hacia arriba, y un pH neutro que es de solamente 7. La densidad, esto sucede normalmente dependiendo de la cantidad de soluto y suele presentarse normalmente en las soluciones sobresaturadas. Y el tipo de solubilidad, eso ya depende del tipo de soluto que se esté utilizando y la solución en la cual se esté virtiendo ese soluto. Las reacciones de precipitación. Las reacciones de precipitación son procesos en los que dos o más soluciones acuosas reaccionan para formar un sólido insoluble conocido como un precipitado. Lo que gráficamente sería que en un vaso de precipitado tendríamos una solución que podríamos ver que es visual, cómo se separan elementos y se quedan en el fondo como un precipitado, que ese es su nombre científico. Este precipitado se separa de la disolución y puede ser observado como una sustancia sólida que se forma en el fondo del recipiente o que flota en la disolución. Hay características de la formación de precipitados son la formación de un sólido que va a ser completamente insoluble dentro de la solución o disolución, el cambio de color, que es un indicador de un precipitado, o sea, se está perdiendo algo de alguna de las dos soluciones dentro de esa misma mezcla, y un equilibrio químico, que existe un equilibrio con las sustancias disueltas, o sea, no hubo cambio. Reacciones ácido-base. Bueno, aprenderemos pues a escribir ecuaciones balanceadas para las reacciones de ácido con metales, carbonatos y algunas bases. Las reacciones de los ácidos pues pueden reaccionar con metales, bases o hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos. Ácidos y metales. Tenemos primero. Los metales pueden reaccionar como anteriormente se les había mencionado con los hidrácidos, en una reacción de sustitución donde el metal sustituye el átomo de hidrógeno en el hidrácido, produciendo una sal e hidrógeno gaseoso. Y bueno, pues aquellos metales que pueden reaccionar con los ácidos son, por mencionar algunos, sería el potasio, el sodio, el cloro, el magnesio, el aluminio y el zinc, etc. Bueno, pues un ejemplo de ácidos y metales, tenemos el magnesio que reacciona con el ácido clorhídrico para producir cloruro de magnesio más hidrógeno gaseoso. Y pues aquí lo que tenemos que checar principalmente es que la ecuación esté balanceada. Por ejemplo, tenemos el magnesio, el cual tiene un átomo de magnesio del lado de los reactivos, y en los productos tiene uno. Y en el hidrógeno tenemos dos átomos y aquí tenemos uno. Entonces, para balancearla tenemos que agregar un coeficiente. Este coeficiente va a afectar a toda la fórmula que es del ácido clorhídrico, por ende el cloro también va a tener dos átomos de cloro. Entonces pasamos a los productos, entonces el hidrógeno ya quedó balanceado. Entonces ahora vamos con el cloro. Y el cloro, como tenemos el coeficiente, como ya había mencionado anteriormente, tiene 2, entonces esta ecuación está parcialmente balanceada. Ya. Y ahora pasamos para acá con los ácidos, carbonatos y bicarbonatos. Un ácido puede reaccionar con un carbonato. ¿Qué es un carbonato? Es una sal que tiene CO3 y un metal unido a ello. ¿Cómo se da la reacción? Bueno, pues la reacción se va a formar otra sal entre el metal del ácido con el metal del carbonato, y se va a producir H2CO3, que se descompone rápidamente en el CO2 y el H2O. Así como tal, se produce entonces
se produce la sal y el dióxido de carbono más el H2O. Pasamos con los carbonatos. Tenemos de ejemplo el ácido bromídico con el carbonato de sodio, formando la unión del bromo con el sodio, que será pues más CO2 más H2O. Y bueno, también como ya lo hemos mencionado anteriormente, en los ácidos metales tenemos que checar también que los carbonatos que la reacción esté balanceada. Tenemos el hidrógeno, que tiene los reactivos, tiene 1, acá tenemos 2. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar aquí un 2. Vamos a colocar un coeficiente de 2 y entonces ya está balanceada. El bromo tiene 1, tanto en los reactivos como en los productos. El sodio tiene 2. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar de este lado, vamos a colocar un coeficiente de 2. Entonces el sodio y el bromo ya van a tener 2. Entonces el CO, el dióxido de carbono, ya está balanceado. Aquí tenemos 2 y con serían 3. Entonces la ecuación está parcialmente balanceada. Y ya ahora bicarbonatos. Ahora miremos cómo son las reacciones de los bicarbonatos entre los ácidos y bicarbonatos. Y pues no serán tan diferentes como las anteriores. Lo único que cambiará será el bicarbonato o el carbonato. Así tenemos pues, un ácido que reaccionará con un bicarbonato. Y el bicarbonato reaccionará pues, con un metal unido a ella, y el metal formará una sal y también formará dióxido de carbono más el agua. Y bueno, pues el ejemplo que tenemos aquí, tenemos pues el ácido clorhídrico reaccionando con el bicarbonato de sodio. De esta reacción se va a formar una unión del cloro y el sodio formando cloruro de sodio y el dióxido de carbono más el agua. Así, y pues regresamos que esté balanceada. Y tenemos que el hidrógeno tiene 2 átomos en los productos y en los reactivos tenemos 1. Pero tenemos 2 hidrógenos del lado de los reactivos, entonces tenemos 2, está balanceado. El cloro tiene 1 del lado de los productos y de los reactivos, entonces está balanceado. El sodio tenemos un átomo tanto en los reactivos como en los productos, y el cloro tiene un átomo, entonces está balanceado también. Tenemos el oxígeno, como ya lo hemos mencionado, tiene 3, entonces de este lado como tenemos un subíndice de 2, indica que el oxígeno tiene 2 átomos, más el que está aquí, serían 3, entonces está balanceada la reacción. Y ya pasamos ahora con los ácidos hidróxidos. De este lado. Los ácidos también reaccionan con bases fuertes para formar una reacción de neutralización, donde se formará una sal y agua de esta manera. Sería ácido, la fórmula para este tipo de reacción será ácido más base fuerte más produce sal más agua. Y bueno, de esta manera aquí tenemos un ácido que puede ser débil o fuerte. Reacciona con una base fuerte para sal y agua, una reacción de doble sustitución. Y bueno, tenemos entonces que el hidrógeno y el ion hidróxido de estos dos van a formar el H2O o el agua. Y tenemos que del no metal más el metal se va a formar una sal. Y de este lado tenemos el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. El hidrógeno del ácido clorhídrico se va a unir con el OH. Bueno, de esta manera, pues para producir, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se van a intercambiar. De esta manera, para producir el cloruro de sodio
y pues el agua. Reacciones de oxidación-reducción, también son conocidas este tipo de reacciones como redox, que son procesos químicos en los cuales hay una transferencia de electrones entre dos sustancias. En estas reacciones, una sustancia pues se oxida, esto quiere decir que pierde electrones, y otra se reduce, en la cual esto quiere decir, nos indica que gana electrones. Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos, ya la combustión del hidrógeno, tenemos sus estados de oxidación, tenemos una escala en la cual nos indica cuál elemento se reduce y cuál se oxida. Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno, el cual tiene un estado de oxidación de 0 y acá -2, entonces se reduce. Que esto nos indica generalmente que el hidrógeno se oxida, ya que pues pierde electrones porque pues, está oxidado, y el oxígeno se reduce, ya que está en ganancia de electrones. Y tenemos reacción entre el sulfato de cobre y el hierro. Esto pues es lo mismo, básicamente pues el hierro se oxida perdiendo electrones y el ion cobre se reduce ganando electrones. Hola, yo les voy a presentar sobre concentración de una disolución. En este pedacito de la exposición les hablaremos de conceptos, de cómo diferenciar una mezcla saturada de una muy disuelta. Vamos a hablar de algunos conceptos, como el disoluto, el disolvente y la disolución. Para empezar, el soluto es aquella solución, elemento o compuesto que se encuentra en menor cantidad dentro de la disolución. Por el contrario, el disolvente es la solución, elemento o compuesto que se encuentra en mayor cantidad dentro de la misma disolución. Y ya hablando de disolución, es la combinación de ambas conceptos anteriores, lo que es soluto y disolvente, y la disolución cuenta como una mezcla de carácter homogéneo. Bueno, pues ya pasando al tema explicativo sobre ya tipos de concentración, tenemos de que de izquierda a derecha tenemos el diluido, el concentrado, el saturado y el semisaturado, que esto pudieran ser los 4 tipos más comunes de disolución o concentración de disolución. Lo que varía en la concentración es la cantidad de soluto que se le ingresa al disolvente. En el caso de la diluida, cuenta con una cantidad de soluto mínima que perfectamente el disolvente llega a disolver, vaya la redundancia. Ya pasando a la concentrada, que normalmente es la que utilizamos, que puede ser como la versión ideal de una mezcla de disolución, es cuando el soluto está en la misma proporción que el disolvente puede disolver de buena manera. O sea, si por ejemplo aguas con sal, ya sabes que cierta cantidad de sal sí se diluye completa y pues no puede dar residuos. Ya pasando a la saturada es cuando se agrega un poco más de soluto y queda, porque el disolvente no tiene la capacidad de disolver toda. Bueno, volvamos al ejemplo del agua con sal. Al ponerle una cantidad mayor de sal al agua, tiende a quedar residuos bajo el agua, abajo del agua, en el vaso. Ya pues tenemos la sobresaturada, que ya es una mezcla que ocupa un agente exterior, como puede ser el calor, que hace que el disolvente se eleve su temperatura, por ello mejora sus propiedades de disolución y obteniendo la sobresaturada. Ahora hablaremos del análisis gravimétrico. Además, hablaremos de qué es, usos, métodos y por último, ejemplos donde los podremos usar en el laboratorio o mejor dicho, cómo se utiliza. En la química analítica, la gravimetría se define como el conjunto de técnicas de análisis en las que se mide la masa de un producto para determinar la masa de un analito frente a nuestra. Esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos un reactivo A más
un reactivo B. Y pues este reactivo pues va a dar te puede presentar de alguna forma, la cual puede ser, si es poco soluble, se puede presentar en la forma de algún precipitado, el cual se va a alojar aquí abajo. Lo que hace la gravimetría es de determinar la masa que tendrá este precipitado para poder ya a partir de eso determinar más. ¿Cómo se utiliza la gravimetría? La acabamos de encontrar en reacciones químicas, análisis de minerales, en el control de calidades de ciertos productos para determinar la cantidad de aire y otras cosas, determinación de purezas de sustancias o reactivos, y pues en cálculo de laboratorio para llevar a cabo reacciones químicas. De los métodos más utilizados en la gravimetría es la precipitación, en cual consiste medir el valor del precipitado. La vaporización es el resultante pues, de un reactivo que se evapora, y complejometría es la formulación con el resultado final el peso final que te dio el compuesto. Ahora iremos con un ejemplo de un análisis gravimétrico. Por ejemplo, vamos a leer este siguiente problema. Una muestra de 6.25 gramos de una sal de cloruro se disolvió en agua y el cloruro se precipitó. Aquí falta una coma. Se adicionó un exceso de nitrato de plata. El precipitado de cloruro de plata se lavó, se secó y se pesó, obteniendo 0.7134 gramos de cloruro de plata. Calcula el porcentaje de cloruro en la muestra. Por ejemplo, sabemos que para calcular el cloruro se utiliza el peso del precipitado por factor gravimétrico entre peso de la muestra por 100. Ahora sabemos que para sacar el factor gravimétrico es masa molar buscada, o sea que sería el cloro por masa molar precipitado. Entonces quedaría que como es una relación 1 a 1, quedaría la masa molar del cloro es 35.5 gramos mol. Entonces ponemos que aquí factor gravimétrico es igual a 35.5 gramos sobre mol entre el que sería masa molar precipitado, que fue el cloro de plata. Entonces sería 143.321 gramos sobre mol. Que esto nos daría un resultado de 0.2477 gramos de cloruro entre gramos de cloruro de plata. Entonces, ya teniendo este resultado, que sería factor gravimétrico de 0.2477, vamos a poder llevar a esto. Entonces, el porcentaje de cloro es igual a peso del precipitado, que viene siendo 0.7134 gramos por el factor gravimétrico, que sería este 0.2477 entre el peso de la muestra, que sería este, que sería 0.6025 gramos. Y haciendo esta, nos daría que el porcentaje de cloro en la muestra es igual a 29.33%, hallando lo que nos queda aquí. Ahorita vamos a empezar con otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Ahora, para este ejemplo es un poco más sencillo, le bajamos el nivel para que quede un poquito más claro. Dice, calcula el factor gravimétrico para el aluminio buscando la sustancia pesada del dióxido de aluminio. Como sabemos, el factor gravimétrico es masa molar de aluminio entre masa molar del dióxido de aluminio. Entonces, el factor gravimétrico, aquí dice 2,
Es porque es una relación 2-1. Porque aquí tenemos dos arminios y aquí pues nos pide el solo 1, entonces queda solo 2-1. Y como aquí hay 2, como para que sea la equivalencia, se pone el 2. Entonces, haciendo esta división, nos queda el factor calométrico es de 127 gramos de aluminio sobre dióxido de aluminio. Ese sería nuestro resultado. Ahora les voy a explicar el tema de valoración ácido-base, también conocido titulación ácido-base, porque se basa en analizar una titulación y el gasto que tiene esta. Por ejemplo, en una titulación, en una bureta se agrega ácido o base, y en un matraz también se agrega el ácido base dependiendo qué se esté utilizando arriba. La bureta va goteando en el matraz hasta que cambie de color, que acá lo que tiene es un indicador que cambia de color dependiendo del pH que se alcance acá. Y para calcular eso se utiliza una curva de valoración. En la curva de valoración, dependiendo qué utilices en la titulación, tendrás distintos datos. Por ejemplo, si utilizas un ácido fuerte y una base fuerte, obtendrás un pH alrededor de 7. Si utilizas un ácido débil y una base fuerte, obtendrás un pH alrededor o más arriba de 7, perdón. Y si utilizas una base débil y un ácido fuerte, obtendrás un pH por abajo de 7. Y pues la valoración ácido-base o una titulación se utiliza para determinar la concentración que tiene una concentración ácida o básica, y para saber el grado de pureza que tiene un reactivo en un medio acuoso. En las reacciones redox se transfieren electrones, en tanto que las reacciones ácido-base se transfieren protones, del mismo modo en que un ácido se puede valorar con una base. Un agente oxidante se puede valorar con un agente reductor mediante un procedimiento semejante. Así, por ejemplo, podemos añadir con cuidado una disolución que contenga un agente oxidante a una disolución que contenga un agente reductor. El punto de equivalencia se alcanza cuando el agente reductor es completamente oxidado por el agente oxidante. Igual que en las valoraciones ácido-base, las valoraciones redox por lo general requieren un indicador que tenga un cambio de color nítido, en presencia de una gran cantidad de agente reductor. El color del indicador es característico de su forma reducida. Y bueno, pues el indicador adopta el color que tiene en su forma oxidada cuando esté presente en un medio oxidante. En el punto de equivalencia o cercano a este ocurrir un cambio nítido de color del indicador al pasar de una forma a la otra, por lo que el punto de equivalencia se puede identificar fácilmente. Y bueno, pues el permanganato de potasio y el dicromato de potasio son dos agentes oxidantes muy comunes. Los colores de los aniones permanganato y dicromato son muy diferentes de los colores que tienen las especies reducidas. Y pues aquí las tenemos: el morado, el rosa claro, el amarillo naranja y el verde. Por ello, estos agentes oxidantes se pueden utilizar por sí mismos como indicadores internos en una reacción redox, ya que los colores de las formas oxidadas y reducidas son muy distintos. Y bueno, pues las valoraciones redox requieren el mismo tipo de cálculos basados en el método del mol que las neutralizaciones ácido-base. Sin embargo, la diferencia entre estas radica en que las ecuaciones y la estequiometría tienden a ser más complejas en las reacciones redox.